Hola a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes en este día. Hoy en esta vitamina de amor quería compartir con ustedes un mensaje que el Señor nos regala a todos para fortalecernos, para animarnos, para ayudarnos en este caminar que tenemos diariamente con Él. Y esta palabra la encontramos en Mateo capítulo 16, desde el versículo 21 al 28. Jesús habla en estos versículos, es la parte donde Pedro le dice a Jesús que cómo así que se va a dejar crucificar, que cómo así que él va a dejar que lo maltraten, que lo azoten. Y entonces Jesús le dice una famosa frase que todos conocemos: apártate de mí, Satanás. Creo que todos hemos escuchado esa historia de Pedro con Jesús. Pero más adelante Jesús habla de que cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que pierda su vida por causa de él la ganará. Y esto parece como un trabalengua, ¿cierto? Algo que es muy difícil de comprender. Pero para poder entender esto, tenemos que entender un poquito la escena en la que Jesús estaba. Jesús estaba diciendo que él había llegado su hora, de que él iba a sacrificarse, de que lo iban a azotar y todo eso. Y Jesús le dice, y Pedro le dice que ¿cómo así? ¿Que por qué? Entonces Jesús pronuncia esta frase que les dije ahorita, que cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que pierda su vida por causa de mí la hallará, dice Jesús. Y cuando nosotros vemos esta frase o este versículo, cuando Jesús habla de salvar algo, cuando nosotros tendemos a salvar algo es porque es valioso. Jesús nos regaló la salvación porque somos valiosos para Él. Quiso protegernos, quiso darnos la salvación. Entonces, cuando nosotros tratamos de salvar algo, de proteger algo, es porque es valioso para nosotros, es importante, o podríamos decir que es muy importante para nosotros. Entonces Jesús está haciendo ver de que si nuestra vida es muy importante o es más importante que Él, dice que vamos a perder nuestra vida. Pero que si Él es más importante que nuestra propia vida, entonces vamos a poder hallar la vida. Es un poco confuso, pero se lo voy a aclarar. Esto hace referencia a que hoy en día estamos más interesados en lo que Jesús pueda hacer por nosotros que en lo que nosotros podamos hacer por Él. Hoy en día conocemos al Jesús que hace milagros porque nos ha hecho milagros. Conocemos a Jesús al que nos ayuda porque nos ha ayudado cuando lo necesitamos. Y conocemos a Jesús de muchas formas, en muchas facetas, cuando lo hemos necesitado, cuando hemos pedido ayuda en clamor y en oración. Pero ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer por conocer a ese Jesús que hace eso por mí? Les voy a poner un ejemplo en la Biblia. Cuando nosotros leemos la historia del pueblo de Israel, que me encanta esa historia porque veo cómo se aplica a la vida de nosotros como creyentes. Incluso el fin de semana, no el pasado, el antepasado, estuve hablando un poco de esta parte de la etapa del desierto del pueblo de Israel, cómo se aplica a nuestra vida. Pero cuando yo veo esta historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba más interesado en lo que Dios podía hacer por ellos, en los milagros, en la comida que les daba, en que los sacó de Egipto. Estaban más interesados, pero no estaban interesados en conocer al Dios que hacía los milagros. De hecho, cuando Dios quiso que ellos lo conocieran, quiso hablarles directamente, ellos se negaron, se asustaron y no quisieron que Dios hablara con ellos directamente, sino que le dijeron a Moisés: sé tú el que escuche a Dios y tú nos dices lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque estamos interesados más en nosotros mismos, que amamos tanto nuestra propia vida que tenemos miedo realmente muchas veces de conocer a Jesús, porque tenemos la idea o el concepto de que cuando conocemos a Jesús, o que si lo llegamos a conocer, posiblemente Jesús pida de mí algo que no estoy dispuesto a entregar o que no estoy dispuesto a sacrificar. Y entonces amamos más nuestra propia vida, amamos más lo que estamos haciendo, amamos más nuestros deleites que realmente conocer a aquel que puede hacer un milagro por nosotros. Y cuando Jesús estaba hablando de que el que quiera salvar su vida, o sea, el que ame más su vida que a Jesús, posiblemente la va a perder. Y dice después: ¿y qué hacemos nosotros con ganar el mundo y todo lo que hay en el mundo si perdemos nuestra alma o perdemos nuestra salvación? Entonces la invitación que nos está haciendo Jesús aquí es a que lo conozcamos. Creo que hemos venido hablando bastante de este tema
de llegar a conocerlo en intimidad. Y tú dices, no, pero es que yo no quiero dejar esto, yo no quiero sacrificar esto, yo estoy haciendo esto que yo sé que no le agrada. Eso no importa. Jesús ahorita no te está pidiendo ni que lo dejes, ni que lo quites, ni que lo cambies, nada. Solamente te está pidiendo que lo conozcas, que lo ames más a Él que lo que Él puede hacer por ti. Y cuando tú lo amas más a Él, lo anhelas en oración, lo buscas en oración, lo deseas de todo tu corazón conocerlo, entonces tú te vas a dar cuenta que aquello que te impedía conocerlo simplemente se fue, simplemente desapareció, simplemente ya no está ahí porque Él hizo lo que tenía que hacer en tu vida. Mi invitación del día de hoy es a que revises y analices tu vida, qué es aquello que te está impidiendo que conozcas a Jesús, qué es aquello que hay en tu corazón que tú dices, me da miedo conocerlo posiblemente porque me va a pedir que deje esto, o que cambie esto, o que quite esto de mi vida. Jesús no te está pidiendo eso. Jesús te está pidiendo solamente que lo ames más a Él que lo que Él puede hacer por ti. Y esa es la importancia del mensaje que quería transmitirte hoy, que es más importante el Dios, conocer al Dios que nos hace el milagro, que el milagro que puede hacer Dios por nosotros. Espero que la paz, la gracia y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga.